Vamos a tener un diálogo con mucho honor y orgullo dirigido a ustedes, pero el diálogo es insólito. Ya van a ver de qué se trata. Les voy a dejar con ese pendiente, porque necesito hacerles un prólogo de pocos segundos. Los seres humanos, en su actual estadio de evolución y desarrollo, somos arrogantes y no nos damos cuenta que lo que somos en el fondo es micos, primates bajados del árbol hace apenas 1 millón de años, que es un abrir y cerrar de ojos en el tiempo enorme, en el tiempo cósmico. ¿Qué significa esto? Que nuestro actual desarrollo cerebral mental, con toda su arrogancia, su prepotencia, su orgullo, es miope y es ciego. No podemos ni siquiera intuir la maravilla que esconde el cosmos, el orden de Dios y el universo. No podemos. Hubo un jesuita iluminado, francés, paleontólogo científico, el padre Pierre Teilhard de Chardin, que dijo lo siguiente: en el universo, en el cosmos, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser real. ¿A qué voy? A que lo que han intuido las religiones, las teologías, la Biblia, todos los libros espirituales, es una genialidad, es un adelanto, un abreboca de esta maravilla universal. Con este antecedente, ¿saben de qué vamos a hablar ahora con Miriam Dietrich, una dama de origen alemán que vive en Argentina, es argentina? Vamos a hablar de los ángeles, con toda la posibilidad real de que existan, sino que no los vemos. Miriam, es un gusto tenerte aquí. Gracias, Marcelo, es un placer volver de nuevo a Quito y estar con mis queridos amigos ecuatorianos. Me siento en casa. Antes de entrar en materia, porque vamos a hablar de los ángeles, tú tienes una gradación de los ángeles, ¿no? También el judeocristianismo tiene una clasificación, son querubines, serafines, arcángeles, ángeles, son como un ejército, ¿no es verdad? Y yo quiero que me hables de los ángeles solares. Pero antes de eso, cuéntale a nuestra audiencia qué es lo que te ha traído al Ecuador esta vez, Miriam. Mira, por invitación de mi querida amiga Damiana Levi Dotti, porque es mi sobrina. Claro. Y bueno, ella me ha invitado, veníamos desde febrero de este año, hablando de hacer un evento aquí en Ecuador, en función de este tema tan apasionante que es el origen de la humanidad, los ángeles solares y hacia dónde vamos. Y bueno, trabajamos bastante para que esto fuera una realidad. Y el sábado, el sábado 16, a las 16 horas, vamos a estar en el Salón Teatro de la Universidad de San Francisco para compartir con la gente lo que son mis experiencias con estos amados ángeles solares. Que, oye, me permito inyectar otro comentario. Veníamos charlando con Dami en el carro, como dicen ustedes, y hablábamos de Egipto, Akenatón y Nefertiti, cuál fue su origen cósmico y qué importancia tiene eso en la tierra donde yo vivo. Nefertiti o Nefretere fue la famosa esposa de Akenatón. Exacto. De uno de los pioneros del monoteísmo, ¿no? Que después fue condenado, dijeron el criminal de Amarna. Pero parece que quien le inspiraba todas estas ideas era su hermosa esposa Nefretere o Nefertiti. O Nefertiti, los padres de Tutankamón. Exactamente, 1300 años antes de Cristo. Entonces, bueno, dentro de ese concepto, nosotros para entender quiénes somos, tenemos que entender de dónde venimos. Porque si tú no sabes cuáles son tus orígenes, es difícil entender qué hacemos en nuestros cuerpos físicos. Además, recordando que todos somos chispitas de Dios, todos tenemos una pequeña cuota de divinidad, pero así como los sacerdotes de Amón en su momento destruyeron las creencias de Akenatón. De Akenatón, claro. Hoy en día se busca que la humanidad no sepa
de dónde viene o quiénes somos o hacia dónde vamos. Hay un tema que algunas personas aceptarán, otras no. Nosotros sabemos biológicamente, antropológica y genéticamente de dónde venimos. Venimos de los primates y venimos de las amebas, de los seres unicelulares en un proceso de 3.500 millones de años. Un proceso ascensional. Pero eso es la materia, es lo físico. El origen de la conciencia humana Ahí está. es un origen no material, es un origen espiritual. Exacto. Mira, aprovecho tu gentileza y traje para el evento estos dos libros. Mira, Erx, un estado de conciencia, se llama Crónicas Erxianas 1, y el libro, el anterior, de Ángeles Africanos, con mi gran amigo y maestro Credo Muduazulu. ¿Es un chamán? Es un chamán. Que va a cumplir 99 años el año que viene y estamos organizando un viaje para ir a verlo. Esperemos que todavía esté en cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo importante, como tú marcaste? En esta sociedad, en esta humanidad que está tan en crisis, ¿no? Entre comillas digo, que justo elegimos la fecha con Damiana, porque venimos al Ecuador después de tamaña revuelta social y donde parece que todos los principios están en pugna. Déjame decirte, ¿no? Porque tampoco tu país se salva. La Argentina, No, por supuesto. La Argentina acaba de tener un sorpresón. La Argentina, los propios victoriosos de los Kirchner, qué sé yo, están absortos de su victoria y de su triunfo, no digamos la oposición. Mira lo que pasa en Chile. Mira lo que pasó aquí en el Ecuador. Estuvimos al borde de un caos. Mira lo que se amenaza a Colombia. Es decir, como tú dices, el mundo en general y América Latina en particular está en medio de una tremolina. Tal cual, pero ¿cuál es la diferencia con otras tremolinas que hemos sufrido como habitantes de Latinoamérica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre nombro o hablo de aquello que yo conozco, doy testimonio. Lo que veo, lo que los ángeles me dicen, y eso a mí me da mucha fuerza, y espero que le transmita la fuerza a los ecuatorianos que andan por ahí compungidos, es que es época que se caen las caretas. O sea, parece que algo triunfa, pero no es que está triunfando. Están en los últimos estertores previos a la desaparición. Lo digo en general, no estoy nombrando a ningún político en particular. Por eso es tan importante el desarrollo de la conciencia. O sea, en general se te dan ideas mentales para que tú quedes atrapado en lo que yo denomino el mono loco, que es la mente. La mente es extraordinaria para hacer esto, para aprender idiomas, viajar, pero en realidad la sabiduría la tiene el alma de cada uno. Cuando nosotros tenemos destruido el puente entre el alma y la mente, es cuando vienen las grandes crisis. Porque yo digo que a veces veo a las personas como si tuvieran una plancha de cobre, que es aislante, a la altura del cuello. Entonces, manda la mente y la persona se olvida de su alma. ¿Cuántas personas sienten o han experimentado, no sé, estar durmiendo y en sueños se le aparece algún ser querido que ha fallecido? Es un ángel. O seres que nunca conociste. O seres que nunca... Y que aparecen porque, claro, somos también una herencia genética, ¿no es verdad? Claro. De generaciones. Los genetistas suelen decir algo, que al ser humano, a ti, a mí y a ustedes, ¿no es cierto?, la genealogía es un perro de presa que nos persigue por 30 generaciones, dicen los genetistas. Es decir, usted sueña, usted tiene una reacción insólita que no se la explica, es porque viene de un ser de hace 400, 500, 700 años que existió, ¿no es cierto?, y que está impreso en su informe genético. Yo estoy hablando de ciencia, no de espiritualidad. Mira, me apoyo en tus palabras, eres siempre tan instruido que es fascinante hablar contigo. Te agradezco. Es la verdad. Como soy abogada de leyes, siempre le pido a los ángeles, en especial a esta estirpe de los ángeles solares que vienen del sol, aunque no se crea, les pido pruebas contundentes de la tercera dimensión, que es esto, donde nosotros estamos, donde el mundo mental es el que domina. Y como son ellos muy amorosos conmigo, siempre me dan señales concretas cuando les pido pruebas. Y así me encontré con un científico que se llama Michio Kaku. El famoso Michio Kaku es japonés. Él es un científico cuántico
ciencia pura, matemática, lo hemos visto en televisión muchas veces porque es un gran vulgarizador de la ciencia, Michio Kaku, el japonés. Él es extraordinario, a mí me emocionó, porque él habla, bueno, hace física cuántica, es un gran estudioso del tema, de la física cuántica, y habla de la teoría de las cuerdas, de los mundos paralelos, de las multidimensiones, de las posibilidades de existencias de otras vidas y hasta de los agujeros negros como túneles de viajeros del tiempo. Entonces yo cuando me encontré con él, me encontré a través de Google, ¿no? Todavía no lo conozco personalmente, no pierdo la esperanza, me sentí muy feliz porque él da pruebas científicas de lo que yo cuento en este libro, que yo no tenía pruebas para hablar de los ángeles que hablo. O sea, cuando hablamos de ángeles estamos fuera de la religión. Los primeros seres que bajaron de Nibiru, del planeta, y los primates, como tú dices, los vieron, no sabían cómo hacer los petroglifos y lo hicieron con alas. O sea, lo identificaron con pájaros. Qué bueno que lo dices, ¿no? Porque quiero volver a mencionar a Teilhard de Chardin, el famoso paleontólogo jesuita que casi es excomulgado por el Vaticano. Él hizo una gran diferencia entre religión y espiritualidad. Sí. Él apostó por el espíritu y empezó a alejarse de la religiosidad, de esta cosa impuesta, ¿no es cierto?, casi legislativa, casi compulsiva. Al Vaticano eso no le gustó para nada. Y sus libros, por supuesto, El Medio Divino, por ejemplo, El Cristo Cósmico, fueron puestos en el índex. Vamos a volver en un segundo tiempo contigo, Miriam, para hablar ya concretamente de tus ángeles solares. Ok. Ya volvemos. Las criaturas angélicas, las entidades angélicas, de tanto mencionarlas por parte de la teología judeocristiana, ¿no?, empezaron a vulgarizarse, a perder sentido y a mirarse por encima del hombro como cosa primaria, cosa mitológica, casi infantil. Pero los ángeles, podríamos llamar con cualquier otro nombre, cualquier otra nomenclatura, son la espiritualidad de las varias dimensiones que no conocemos en el universo. Miriam las llama ángeles. Es un lindo nombre la palabra ángel, ¿no es cierto? La palabra angélico, angelical. Cuéntanos un poco de los ángeles. Mira, te comento. Los ángeles en realidad yo le doy esa denominación porque es primero una palabra universalmente aceptada por todas las etnias, por todas las religiones y además, la gente tiene en su sistema de creencias incorporada la imagen de un ángel. Son como estos logos que existen en el mundo, en el cual es fácil reconocerlos. Entonces, voy a un lenguaje sencillo, por eso vamos a Michio Kaku, que él habla muy sencillo de cosas muy profundas, para poder transmitir lo que son mis experiencias. Yo nací así, hasta con los pelos parados. ¿Naciste qué? Así. Nací con condiciones. Naciste, no sé si hay un término quichua, en el norte de Argentina se habla mucho el quichua, sí. Tú sabes, ¿no? Naciste yucha, yuchitica, desnuda. Sí, bueno, pero con los pelos parados. Entonces, cuando hago esta referencia, es para decir que desde muy chiquita yo tenía una gran facilidad de contacto con estos seres. Para mí era como respirar, era común. Natural. Natural. Después, cuando uno llega a la adolescencia, empieza a negar porque quieres pertenecer al común denominador de la sociedad. Todos queremos pertenecer a algo, o a alguien, o a un grupo, o a un club. Claro que el verdadero conocimiento, cuando te viene dado de otro lado, que es cuando ellos te usan como canal, como se dice hoy en día, o como si yo fuera... Como un instrumento. Como un instrumento, soy la radio que capta la onda de ellos.
Cuando empecé a escuchar sobre ángeles solares, que ellos me decían que eran del Sol, que son una jerarquía que se llama la jerarquía de los Eles. Los Eles están bajando a la Tierra desde hace unos 2 o 3 años. Déjame interrumpirte para Sí. preguntarte por qué esto de solar. Porque el Sol es una entidad, es una inmensa, descomunal bomba de hidrógeno. El fuego del Sol es fuego atómico. Cuando me hablas de ángeles solares, me estás hablando de luz. Me Sí. estás hablando de luz espiritual. Por eso lo de solar. Y vienen, y su origen también es solar, porque fíjate que las creencias de los incas, ¿sí?, que estimo que aquí las deben conocer, ellos adoraban al sol, pero al sol negro, no al sol que uno ve. ¿No al sol luminoso? No al sol luminoso, pero no porque el sol negro fuera oscuro, porque es muy luminoso, sino que para ellos el sol negro era como la esencia de Dios. Esto me lo explicó mi querido amigo Antón Ponce de León en Urubamba, en Perú. Pues yo le decía, extraño al sol negro, y yo no entendía esa frase mía. Déjame decirte algo, ¿no? Voy a emparentar esto con la ciencia y con la cosmología. Dime. Cuando una estrella como el Sol, y hay miles de millones de estrellas mucho más grandes que el Sol, implosiona hacia adentro, se convierten en agujeros negros. Son tan luminosos y de una materia tan apretada, tan densa, que no dejan escapar la luz. Son agujeros negros, ¿no es cierto?, que en el fondo son soles implosionados. Fíjate cómo la ciencia se va emparentando con la mitología. Sí, y con lo espiritual también. Nosotros tenemos nuestras mentes muy limitadas a veces para entender estos conceptos que ellos me mandan. Yo les digo, simplifiquen porque no puedo transmitir lo que ustedes me están diciendo. Cuando Antón me dijo esto del sol negro fue como... En Urubamba, fue como que a mí me cerró. Me cerró una explicación racional para aquello que yo recibía y que no me está dado, digamos, negarlo, porque sí se los discuto a los ángeles. Y le digo, sean más claros en las expresiones. Acá estamos en las 3D. Nosotros necesitamos... 3 dimensiones. 3 dimensiones, 3D, 3 dimensiones. Y ellos vienen de la quinta, de la sexta, de lo que podemos entender. Según Miquio, hay 11 dimensiones. Pero también los guías me dicen de que hay otros sistemas solares y hay otras galaxias que el humano todavía no conoce. Entonces, estos ángeles, y repito, la jerarquía de los seres, por eso ahora cuando hay gente que tiene condición de evidencia, dice, se llaman, no sé, Sanael, Amael, terminan L, porque son esa jerarquía. Todas las criaturas angélicas del Antiguo Testamento, de nuestros queridos y respetados judíos, judeocristianos más tarde, tienen Rafael, Miguel, Nataniel, Uriel, es decir, todos los ángeles tienen este sufijo en él. Él. En realidad dicen en las tradiciones religiosas que es porque son arcángeles. Como nosotros tenemos, reitero, una mente limitada, por más desarrollada que la tengamos, Por más creídos que seamos. sí, es muy difícil a veces entender que entre los ángeles, que son estos seres de otras dimensiones, de una inteligencia muy avanzada en relación a la humana, a la terrenal, nos resulta difícil entender que entre ellos no hay jerarquías como nosotros los entendemos. Es como que cada uno sabe cuál es su rol. Y en función de eso trabajan. Por ejemplo, están bajando tanto a la Tierra para que no haya una guerra nuclear, para que cesen estas guerras que hay en Oriente, que son todas creadas por los oscuritos, ¿no?, como digo yo, para no nombrarlos. Entonces, ellos vienen y nos tiran señales permanentemente. Los ángeles son una máquina de darnos señales para guiarnos. Pero el mono loco no sigue la señal. Porque, no, si yo no lo entendí racionalmente, no lo voy a seguir. Y siempre pongo un ejemplo. El ejemplo es, yo salgo de casa, ¿no?, y quiero ir a la universidad. Y de repente tengo la sensación de que quiero ir para otro lado y no sé para dónde. Y en lugar de ir para la derecha, voy para la izquierda. Llego a la esquina y me encuentro con alguien que pasa algo en mi vida que para mí es muy importante. Si no presto atención a lo que se llama intuición, que es la voz de los guías, voy a la derecha y no pasa nada.
Entonces, la mente humana, sobre todo en estos momentos de alto voltaje conflictivo, social y político en toda Latinoamérica, bueno, y en España también, nosotros seguimos el pensamiento, no seguimos la voz del alma, porque tu alma, la mía, la de todos, es perfecta. Nuestras almas saben todo. Cuando nosotros seguimos esa guía del alma, todo es perfecto y no hay dolor. El dolor es un aprendizaje de la oscuridad. Nosotros nacemos felices, pero enseguida nos dan la palmada para que empecemos a llorar y así recordamos que estamos sufriendo. Bueno, en la línea de tu pensamiento yo tengo también un pequeño matiz o una derivada. A ver, Estamos dime. hablando de cálculo. Tengo una derivada. Yo podría, por lo que te voy a decir, pude haber ido a parar directo a la hoguera con martirio previo. Si lo que voy a decir, la iglesia me escucha hace 400 años. Esto, la materia, la energía, lo físico, no puede haber sido creado por Dios, por un Dios del bien, del infinito amor, del infinito espíritu. Esto, la materia, el Big Bang, la creación, ese estallido infernal, ¿no es cierto?, que reventó en una 100 millonésima de segundo, es producto de una mente perversa, de un demiurgo, que la teología lo conoce como el ángel insurrecto, como el vanidoso, como Luzbel. Cuando termine mi novela, cuyo título es Leutián y Eleuteria es Dios y Leutián es el diablo, te lo voy a pasar porque hablamos de todo esto. Felizmente estoy en el siglo XXI, porque si esta novela, que está en un 60%, yo la publico hace 400 años, yo era incinerado en la hoguera, no tengas duda. Oye, calcula que si este libro yo lo publico hace 400 años, me hubieran recontra prendido fuego también. Además, de alguna forma, espiritualidad y religión no se dan la mano y a veces chocan. Teilhard de Chardin dice exactamente eso. He tenido que ir abandonando paulatinamente la religión para alcanzar los niveles espirituales. Bien, pero ¿sabes qué? Una de las cosas hermosas que me han dejado los ángeles solares que me siguen acompañando es, ellos dicen, las grandes verdades son simples, simples. Y cuando uno está en relación a este puente mente-alma del que hablo, se producen los milagros. Y yo soy una milagrera. Yo estoy convencida que hago milagros en mi vida, pero porque estoy acompañando a mi alma. Las grandes verdades son simples, las grandes genialidades son escuetas, son flacas, ¿sí? Son esqueléticas. ¿Quieren una prueba de ello? Quien descubrió la cuarta dimensión, el genio judío de Albert Einstein, descubrió la cuarta dimensión con una fórmula simplísima. La energía es igual a la masa, Claro. multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Así de simple, ¿sí? Las grandes verdades son simples. Quisiera, Miriam, que despidas de este diálogo espiritual tú con un mensaje a la gente que te escucha. Bien, un mensaje especial para los queridísimos ecuatorianos es, tengan fe, escuchen a su alma, aunque no vengan a la conferencia, no importa eso. Lo que importa es que escuchen a su alma y salgan de este plano de conciencia de dolor, porque el dolor es un invento de la oscuridad. Dios es amor y los ángeles solares son todo amor. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti por tu presencia, hermana Miriam Dietrich. Ok, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gran abrazo.